Procesos termodinámicos. Si sobre un sistema se realiza un proceso termodinámico de tal modo que no hay intercambio de calor, o sea, de energía, con el medio que lo rodea, se le denomina proceso adiabático. Este tipo de proceso tiene lugar si el sistema estuviera perfectamente aislado, o térmicamente, o bien si se lo realiza suficientemente rápido, como para que no haya tiempo suficiente para que se produzca el intercambio de calor con el medio que lo rodea. Si el sistema puede intercambiar energía con su medio y el proceso se realiza lentamente, de modo que el sistema tenga tiempo de entrar en equilibrio térmico con el medio que lo rodea, el proceso es isotérmico. Cuando el proceso es intermedio entre los dos extremos, o sea, adiabático e isotérmico, el proceso se denomina politrópico. Se denomina ciclo termodinámico al proceso que tiene lugar en dispositivos destinados a la obtención de trabajo a partir de dos fuentes de calor a distintas temperaturas. Podría ser máquinas térmicas. O de manera inversa, a producir el paso de calor en fuente de menor temperatura a la fuente de mayor temperatura mediante la aportación de trabajo como refrigeradores o bombas de calor. La obtención de trabajo se obtiene a partir de dos fuentes térmicas a distinta temperatura. Se emplea para producir movimiento, por ejemplo, entre motores o en los alternadores empleados en la generación de energía eléctrica. El rendimiento es principal parámetro que caracteriza a un ciclo termodinámico y se define como el trabajo obtenido dividido por el calor gastado en el proceso. En ese mismo tiempo del ciclo completo ocurre un proceso que es continuo. Este parámetro es diferente según los múltiples tipos de ciclos termodinámicos que existen en ese momento. Pero está limitado por el factor rendimiento del ciclo de Carnot. Aporte de trabajo. Un ciclo termodinámico inverso busca lo contrario al ciclo termodinámico de obtención del trabajo. Se aporta trabajo externo al ciclo para conseguir la transferencia de calor, y esta transferencia se produzca de la fuente más fría a la más caliente, al revés de cómo sucedería naturalmente. Esta disposición se emplea en las máquinas de aire acondicionado y en refrigeración. Calor en forma de energía. Cuando dos sistemas a temperaturas diferentes se ponen en contacto, la temperatura final que ambos alcanzan tiene un valor intermedio entre las dos temperaturas iniciales. Ha habido una diferencia de temperaturas en estos dos sistemas. Uno de ellos ha perdido calor, su variación de temperatura es menor que cero, ya que la temperatura final es mayor que la inicial. Y el otro ha ganado calor, su variación de la temperatura es positiva, la cantidad de calor cedida uno al otro puede medirse en una magnitud escalar que suele ser representada mediante la letra K. La unidad para medir el calor son las calorías, kilos, calorías, 1000 calorías, entre otras. La caloría puede definirse como la cantidad de calor necesaria para elevar el grado de temperatura, o sea, en gramos o materia, una caloría. La termodinámica estudia la transferencia de energía. Esto se estudia a través del calor y el trabajo. La diferencia entre el calor y el trabajo sería la siguiente: ni el calor ni el trabajo son propiedades de un cuerpo, en un sentido de poder asignarle el valor a la cantidad contenida en el sistema. El trabajo es una medida de la energía transferida por medios mecánicos, mientras que el calor, en cambio, es una medida de la energía transferida por el medio de una diferencia de temperatura. La termodinámica estudia la transferencia de energía que ocurre cuando un sistema
sufre un determinado proceso termodinámico que produce un cambio llevando de un estado a otro sistema. Si aplicamos una fuerza sobre una superficie, obtendremos una presión sobre ese lugar. La fuerza aplicada al provocar un desplazamiento genera trabajo mecánico. Este trabajo, en el caso de la presión que actúa sobre las paredes de un cuerpo extensible, el ensanchamiento de este produce una variación en el cuerpo extensible o en el volumen. El que está asociado con el trabajo mecánico también. Leyes de la termodinámica. Su primera ley indica que se trata de la conservación de la energía. Esta energía en esta ley es indestructible. Siempre que desaparece una energía, aparece otra. Más específicamente, la primera ley de la termodinámica establece que al variar la energía interna en un circuito cerrado, se produce calor y un trabajo. La energía no se pierde, sino que se transforma. La segunda ley de la termodinámica indica la dirección que llevan a cabo las transformaciones energéticas. El flujo espontáneo de calor siempre es unidireccional, desde los cuerpos de la temperatura más alta a aquellos de la temperatura más baja. En esta ley aparece el concepto de entropía, la cual se define como una magnitud física que se mide la parte de la energía que no puede utilizarse para producir un trabajo. Esto es más fácil de entender con un ejemplo de una máquina térmica. Una fuente de calor es usada para calentar una sustancia de trabajo, vapor de agua, provocando la expansión de la misma colocada dentro de un pistón a través de una válvula. La expansión mueve el pistón y por un mecanismo de acoplamiento adecuado se obtiene trabajo mecánico. El trabajo se da por la diferencia del calor final y el inicial. Es imposible que la existencia de la máquina térmica que extraiga calor de una fuente y lo convierta totalmente en trabajo, sin enviar nada a la fuente fría. La tercera ley de la termodinámica afirma que es posible alcanzar una temperatura igual a cero, absolutamente mediante un número finito de procesos físicos, ya que a medida que un sistema dado se aproxima al cero absoluto, su entropía tiende a un valor constante específico. A medida que el sistema se acerca a cero absoluto, el intercambio calórico es cada vez menor hasta llegar a casi ser nulo, ya que el flujo espontáneo de calor es unidireccional. Desde los cuerpos de temperatura más alta a los cuerpos de temperatura más baja, la segunda ley. Sería necesario un cuerpo con menor temperatura que el cero absoluto, y esto es imposible. A continuación, los dejo con mi compañera Verónica Gil, que va a estar realizando un experimento acerca de las leyes de la termodinámica. Bueno, a continuación le voy a hacer la explicación de un caso cotidiano de la vida diaria en el cual se ejemplifican muy claras las leyes de la termodinámica. Para hacer este experimento necesitamos un vaso con agua fría de aproximadamente una temperatura de 7 grados centígrados, un vaso de agua a temperatura ambiente que sería alrededor de unos 22 grados centígrados y un agua que acaba de ser hervida a 100 grados centígrados y 3 cubitos de hielo con colorante para poder ver los efectos que surgen. Vamos a agregar un cubito de hielo a cada vaso y podemos observar que el comportamiento del líquido es distinto. El colorante en este envase se baja de una forma turbulenta, al igual que este, pero al poseer mucho más calor, las acciones son mucho más rápidas
que en este. Y vemos que en este, como la temperatura es mucho más baja, se cuesta mucho más que se desintegre el cubito de colorante que acabamos de agregar. Si nos damos cuenta, este cubito de agua, de colorante, ya está disuelto, este está casi en su totalidad y este aún está prácticamente completo. También podemos notar que el tono del agua suele ser distinto en cada uno de los casos. Esto y todos estos comportamientos ocurren debido a que los cuerpos hacen todo el trabajo para mantener en equilibrio su temperatura, ya que no solamente se ve el intercambio de temperatura entre el agua y el cubito de colorante, sino que también ellos tienen que mantener un equilibrio con el sistema que está fuera de ellos, es decir, el aire, el agua y el cubito de colorante. Ya les vamos a seguir explicando cuáles son las conclusiones y los efectos que surgieron a raíz de este experimento. Del experimento anteriormente realizado se puede concluir lo siguiente, respecto a cada una de las leyes explicadas y su demostración. La ley cero de la termodinámica, se pudo ver que al ingresar el hielo en el agua, ambos sistemas intentaban llegar a un equilibrio termodinámico, no solo entre ellos, sino que también con un tercer sistema que era el aire. Eventualmente, los tres sistemas alcanzarían el equilibrio termodinámico, o sea, en un lapso de tiempo de alrededor unos 30 minutos. El mejor ejemplo de esto se ve en el primer paso, en el cual la temperatura del agua aumentó un poco debido a la temperatura del aire, cuando debería de haber disminuido al brindarle calor al hielo. La primera ley de la termodinámica se ve en este experimento, ya que al poner el hielo en el agua se dio calor al hielo para poder alcanzar un equilibrio termodinámico. Por lo tanto, la temperatura del agua bajó, pero la cantidad de calor no cambió, sino que se distribuyó. La segunda ley de la termodinámica se ve muy claramente, ya que el hielo recibe calor del agua, aumenta su temperatura y cambia su estado a líquido. Aquí es cuando comienza a liberarse el colorante, que fue uno de los efectos que vimos al momento de la realización del experimento. Espero sea de su agrado toda la información que se le ha proporcionado. Muchísimas gracias.